Bueno, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué hemos estado hablando? Gloria a Dios. ¿Todos trajeron el folletico? ¿No? ¿Sí lo trajeron? Qué bueno. Ayer les dejé el mensajito. Es la idea. Pues también lo mandamos a los grupos por digital. Si alguien de pronto no lo tiene, lo puede tener digital ahí en algún momento, ¿sí? Está en el grupo. Amén. Entonces, gloria al Señor. Vamos a estar continuando acá con el estudio. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, sí, la primera pregunta, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿cuál es el capítulo de la confesión en el que estamos? Sería la pregunta. La providencia divina. Muy bien, la providencia divina. Estuve hablando con el pastor y pues él me estaba comentando algo bien interesante y es que este tema, yo recuerdo que la primera vez que yo estudié este tema fue un poco difícil digerirlo, ¿sí? Y a veces cuando uno de pronto ya maneja un poco el tema, ¿sí? Uno trata de expresarlo como si los demás también supieran, ¿no? Pero pues por misericordia también tenemos que pensar en los demás así como Dios lo hizo con uno. Al principio me costó mucho entenderlo. Entonces vamos a tratar de hacer como una especie de repacitos y con algunas preguntas que tengo. Y vamos a aprovechar también para si alguien tiene algunas preguntas, vamos a ir resolviéndolas. Es posible pues que debido a esas preguntas hoy no lo terminemos. Tengo como 18 preguntas acá. No se asusten, no las vamos a ver todas hoy. Pero ¿por qué lo vamos a tratar de hacer en forma de preguntas? Porque normalmente es lo que uno hace, ¿no? Nosotros le preguntamos al texto. Y no solo eso, sino que son las preguntas que uno normalmente tiene en la cabeza, ¿sí? En relación con esto de la providencia. Bueno, de pronto para los que están nuevos hoy, estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Esta es una confesión en donde resume digamos que muchas de las principales doctrinas y también por las cuales esta iglesia se guía. No digamos que al 100% nos guiamos por esa confesión de fe que fue escrita en 1689. Algunos se preguntará, ¿eso no es muy viejo? No, no es muy viejo. Así la Biblia también tiene más de 2000 años de haber terminado de ser escrita, pero sigue siendo tan fresquecita como hoy porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, hoy en día estudiamos esa confesión que nos enseña esas principales doctrinas y esta iglesia se guía de esa en su gran mayoría. Entonces, estamos estudiando el tema, es el capítulo 5 que se llama de la providencia divina. Cuando nosotros hablamos la palabra providencia, sí, solo para recordar un poquito, cuando hablamos de la providencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alguien que me ayude. Preserva las cosas e interviene. Bien, entonces, nosotros habíamos dicho algo. Hay cosas de pronto más sencillas de expresarlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la providencia, estamos hablando de la relación de Dios con su creación. De la relación de Dios con su creación. Entonces, como estamos hablando de la relación de Dios con su creación, ahora miramos más adelante, detallamos un poco más. Nosotros estamos hablando de esa realidad que usted vive todos los días. Que usted se levanta, hace lo que tiene que hacer, o se va para el colegio, se va para el estudio, se va para el trabajo, o se queda trabajando en su casa. Todo lo que ocurre en el día, ¿sí? Usted es responsable y toma decisiones, pero toda esa realidad de lo que ocurre diariamente a todas las personas y en el mundo entero, ¿sí? Esa realidad Dios la construye. Dios construye esa realidad para cada uno de nosotros y todas esas decisiones y todo lo que ocurre en el mundo, esa maraña y toda esa, digamos que telaraña de cosas que ocurren en todo el mundo, ¿sí? Dios las controla, las determina, las tiene planeadas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Claro que cuando yo digo eso genera más preguntas que respuestas, ¿no? Muchas veces. Y es cierto. Entonces habíamos hablado de una definición de providencia. Ahora la vamos a mirar. Pero entonces, empecemos con las preguntas. Yo quiero que ustedes, y vamos a ir viendo esas preguntas para que podamos desenvolver, empezar a detallar más y entendamos más las cosas. Nosotros habíamos hablado en un capítulo anterior acerca de algo llamado el decreto divino, ¿sí? Decreto divino, acerca de esa voluntad secreta de Dios. Nosotros sabemos de que lo que va a pasar mañana no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, porque Dios es omnisciente. Entonces, la pregunta ahí sería es que Dios tiene una voluntad secreta y soberana, ¿sí? En donde Él tiene planeado todo cuanto ocurre. Pero Dios ha decidido no mostrárnoslos, no decírnoslos, ¿no?
Él ha decidido revelar lo que Él quiere revelar y que hemos dicho que está en su palabra. La pregunta entonces es, ¿qué diferencia nosotros que encontramos o qué diferencia hay entre eso que llamamos el decreto divino y la providencia? Vamos, la idea es hoy, vamos a pensar hoy, ¿sí? Vamos a ponernos a pensar bastante hoy. Nada como, lo digo por experiencia propia y se lo he preguntado a más de uno, vayan pensando en la respuesta. Normalmente, cuando yo empecé a estudiar y empecé a hacerme este tipo de preguntas y empecé a masticar, a digerir, a pensar y a pensar y a pensar, eso hizo más sólida mi alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes yo recuerdo cuando no sabía mucho, me decían cualquier cosa, no, el pastor renombrado, no sé qué, puede ser el pastor, pero cuando usted tiene su base sólida, y ha comido sólido y tiene un alma fuerte con la palabra, ya no lo va a mover cualquier viento de doctrina, usted se va a sentir firme ahí, créeme. Incluso dos grandes hombres de Dios de la historia, uno está vivo, John Piper, y el otro es C.S. Lewis, él dice cosas muy similares. Nada mejor que cuando comemos cosas sólidas y eso nos alimenta. En nuestro cuerpo, cuando una persona come cosas muy sencillas o chatarra, eso debilita el cuerpo. Pero cuando usted come cosas sólidas y sanas, eso lo alimenta y lo fortalece. Pasa lo mismo con el alma. Pensemos un poquito. Ya lo habíamos hablado. ¿Qué diferencia hay entre el decreto y la providencia divina? En pocas palabras, es algo muy sencillo y para los que anotan, ¿sí? Que es, cuando hablamos del decreto divino, es el plan, ¿sí? Y la providencia es cuando se lleva a cabo ese plan, ¿cierto? Eso. Entonces, Dios en su eternidad pasada, Dios diseñó un plan. Todo lo que ocurre todos los días, hasta el más mínimo detalle, el más mínimo detallito de las cosas, eso está planeado por Dios. Dios es omnisciente y sabe todo lo que ocurre y lo tiene planeado todo. Pero en algún punto, ¿sí?, de esa eternidad pasada, Dios empezó a ejecutar su plan. ¿Listo? ¿Qué fue lo primero que creó? La gente diría, ay, hermano Freddy, Génesis 1:1, los cielos y la tierra. Si usted se pone a pensar bien, lo primero que Dios creó fue el tiempo, ¿cierto? El tiempo que nosotros conocemos, eso que transcurre en horas todos los días. Eso fue lo primero que Dios creó. Entonces, en algún punto de esa eternidad pasada, Dios dice, empieza la creación, crea el tiempo y ahí empieza a ocurrir todo lo que está en Génesis 1, que ya lo explicamos en una clase anterior con el hermano Jason. Si alguien quiere más detalles, puede buscarla, que está grabada. Entonces, nosotros vemos, para entenderlo claramente, Dios tiene un plan, ese es su decreto divino, y ese plan, mucho de ese plan Dios no lo ha revelado. Está en su soberana voluntad, ¿sí? Hay partes que sí ha revelado y están escritas en su palabra. Y la providencia viene a ser la ejecución de ese plan. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? No. O están muy callados, como una vez un profesor, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿cierto? No, yo creo que sí. Continuamos. Entonces, ahora, habíamos dicho algo. La providencia divina evita varios errores. Uno de ellos es el panteísmo. ¿Alguien recuerda qué es eso? Dios está en todas las cosas. ¿Quién más me ayuda? Bien, es decir, lo que dice Juan, que es lo que dice mi hermanita, que entre Dios y la creación parece que no hubiera diferencia, ¿sí? Que Dios es la creación también. Es decir, ¿saben dónde se ve mucho esto? Eso se ve mucho en el pensamiento de la India, ¿sí? Hey, hermano Freddy, pero nosotros no somos en la India ni somos de allá, ¿eso para qué nos interesa? El panteísmo dice de que todo es Dios, es decir, que Dios y la creación son lo mismo. Entonces ellos piensan de tal manera así como que si yo camino, por ejemplo, la nueva era habla mucho de eso. Recuerdo alguna vez que alguien caminaba con los pies descalzos en la grama. Mira, así yo tengo contacto con Dios. ¿Qué opinan de eso? Suena risible, ¿cierto? Suena jocoso, pero muchas personas piensan de esa forma, que al estar en contacto con la naturaleza, de esa manera están en contacto con Dios. No. Dios ha dejado un camino muy claro de cómo tener relación con Dios, ¿no? ¿Saben cómo es ese camino? ¿O cuál es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el camino que la Biblia nos dice claramente. Entonces, en ese sentido,
Usted pregunta, ¿por qué nos importa eso? Algo que habíamos dicho. ¿Por qué es importante que sepamos lo que es el panteísmo? Porque cuando usted está adorando algo de la creación, se está comportando como un panteísta. Cuando usted adora más el trabajo que a Dios, cuando usted adora más el dinero que a Dios, o cualquier cosa, ¿no? Cuando está idolatrando algo, se está comportando como un panteísta, porque le está dando más importancia a algo de la creación antes que a Dios. Otro error que evita la providencia divina, el deísmo. ¿Qué es el deísmo? No, pero otros por allá. Abad, ¿recuerdas qué es el deísmo? A mí no me gusta mucho estar haciendo dedocracia, ¿sí? Pero vamos a hacerla. Quiero despertarlos. ¿Amén? Deísmo. Teísmo es la creencia en algún tipo de Dios, ¿sí? No. ¿Quién lo tiene? Que no sean los mismos. Gina. Deísmo con D de dado. Deísmo. ¿Qué es el deísmo? Muchos lo enseñan. Y hay gente que no se sabe el concepto, pero sí lo cree. Como lo dije mi hermanita, es como si Dios, esta creación, es como cuando usted le cogía los carritos esos de cuerda, yo creo que ya no existen, pero es el mejor ejemplo que tengo ahora, le daban cuerda al carrito y lo ponían a andar. Y ya usted no hacía más nada, sino que esperaba hasta que se le acabara la cuerda y volvía otra vez. Pero imagínense como si Dios hubiese creado todo, le dio cuerda a este mundo eternamente y lo dejó andar. Y Dios está cruzado de brazos allá y Dios no hace nada. Y nos dejó a nuestra suerte, como dicen por ahí. ¿Eso es el deísmo? No. Ay, hermano Freddy, yo no pienso así, ni crea. En los momentos en cuando usted, ¿sí? De pronto no tiene a Dios en su vida, se aleja y todas estas cosas, se está comportando como un deísta porque no cree que Dios sigue interviniendo en esta vida, ¿no? Cuando de pronto cree que Dios no tiene el control de las cosas o se le escapó y usted llega al nivel de angustia, no debe ser nada sencillo, se está comportando como un deísta porque no cree que Dios está interviniendo en todo cuanto existe, ¿no? Entonces, hay otra cosa por ahí, hay otro error que dice que la creación se dio por la casualidad y el azar. ¿Por qué la providencia está en contra de eso? Dicen por ahí, incluso muchas personas respetadas en el mundo, estudiosos lo creen. Ellos dicen que la creación está dada por la casualidad o el azar. ¿Por qué la providencia está en contra de eso? Allá, Alejandro, que vi que hiciste, no. Si Dios controla todo, entonces lo creó el azar, alguien fuera de él lo creó y él es el que lo controla ahora. Extraño, ¿cierto? Si fuera así. ¿Qué más? Definitivamente, eso es un problema. Porque, ¿qué tal este Dios que si existe pero dejó todo al azar? Hoy en día las cosas ocurren y él no se mete con eso. Es un problema, ¿no? Claramente eso no es la providencia. O como decía Alejandro, en su defecto, Dios no existe. Porque todo ocurrió por el azar. Pero ¿saben qué es lo que siempre me ha puesto a pensar en ese tema? Que si una persona cree que no existe un Dios o una inteligencia suprema que creó todo, eso quiere decir que cuando nosotros vemos diseño por todos lados y vemos tanta inteligencia en lo creado, ellos le están dando muchísimo, pero muchísimo poder a la casualidad. Le están dando mucha inteligencia a la casualidad y le están dando mucho poder a la suerte. ¿Qué parece más lógico? ¿Que un ser inteligente cree todo o que la suerte haga todo? Es más, alguna vez me veía un programa de televisión y me parece que ellos deberían, si le dan tanto poder a la suerte, ellos deberían vivir todos los días así. Es decir, ir con un par de dados. Una vez me vi un programa de televisión que alguien hacía así, en donde él cogía los dados y los tiraba. Y cuando los tiraba, él decía, salió tanto, entonces esta es mi decisión. Es decir, si le dan tanto poder a la suerte, deberían seguir viviendo de esa forma. ¿No les parece a usted? Lo lógico. Pero nosotros hacemos lo contrario. Como tenemos un ser inteligente, entonces estudiamos la Biblia porque sabemos de que Él sabe todo. Y Él nos dio las instrucciones de cómo debemos vivir para su gloria. Bueno, entonces, ahora sí hablemos un poquito acerca de esa definición. Nosotros hablábamos de 3 conceptos, ¿sí? Que eran parte de lo que era la providencia divina del día a día.
Pero entonces la pregunta sería, ¿qué significa que Dios gobierna su creación? ¿Qué significa eso? Es una pregunta, bueno, no es difícil. ¿Qué significa eso? Que Dios gobierna su creación. A ver, Mateo, ¿tú qué opinas? ¿Qué significa que Dios gobierna su creación? Que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Quién más? Hace su voluntad. Claro, todo lo que Él ha determinado se cumple. Entonces, cuando nosotros hablamos de gobierno, tenemos que hablar de soberanía, ¿no? Dios es soberano. Y habíamos visto algunos textos que prueban de que Dios es soberano sobre todo. Es decir, ¿en dónde es soberano Dios? ¿En dónde sería soberano yo si yo gobierno? En mi casa. ¿Sí? Claro, la soberanía no es absoluta, ¿no? La de nosotros los hombres, las personas. Entonces, ¿en dónde es soberano Dios? Es la pregunta. ¿Solo en América? ¿Solo en Europa? Sobre todo. Si gobierna es porque es dueño también. Así que lo que usted tiene no le pertenece, es de Dios, ¿no? Él le ha permitido que usted lo administre. Es soberano, es dueño, toma decisiones. Y si toma decisiones, ¿quiénes somos nosotros para interponernos en ellas? Amén. Juzga, y ahí podemos incluir muchísimas cosas que tienen que ver cuando una persona está gobernando. Tiene la potestad de tomar decisiones, tiene la potestad de tomar los recursos que él quiere de ahí, ¿sí? Ahora, el gobierno de Dios está por encima de los gobiernos humanos. En los gobiernos humanos, nosotros no podemos, digamos, como ser arbitrarios. Aunque Dios no es arbitrario, Dios sí puede coger todo lo que está en la naturaleza y todo en la creación y hacer con él lo que quiera. Y nadie puede decirle que no. Es por eso el que tiene potestad sobre todo puede decidir cuándo las personas viven o cuándo mueren. Entonces, si creemos que Dios gobierna, estamos creyendo en su providencia divina de su día a día. Él diseña la realidad porque Él la gobierna, la realidad de todos los días nuestra. Amén. ¿Qué significa que Dios preserva? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que? Cuidado. Muy bien, cuida. Bien. ¿Qué más? Mantener existiendo. Muy bien, claro que sí. Suple necesidades, definitivamente, para poder cuidar, ¿claro? ¿Qué dices, Michael? Bienestar. Podremos decir muchos sinónimos y muchas palabras así relacionadas. Recuerden que nosotros habíamos hablado de algo que cuando Dios hizo su creación, y quizás por eso muchos creen en el deísmo, Dios hizo su creación y la hizo con propiedades y con características a las cosas, sea animadas como los animales, como nosotros, que somos seres pensantes, morales, racionales y pensamos, o sea las cosas que son inanimadas como las piedras, sí, naturaleza y cosas que no son inertes, muertas. Todo eso Dios lo diseñó y lo diseñó con propiedades, incluso las fuerzas de la naturaleza, los que existen en este mundo, todo eso lo creó Dios para que esas cosas funcionen y sigan funcionando como Dios así las creó. Entonces, eso hace que si yo dejara caer este dispositivo aquí, que Dios no permita que suceda, ¿qué va a pasar? Hay una gran probabilidad, por no decir que va a ocurrir, que la fuerza de la gravedad lo va a traer y va a caer al piso y se me va a dañar. Y por eso las cosas las cuidamos que no se nos caigan, ¿no? Sobre todo los bebés que son pequeñitos. Entonces Dios diseñó fuerzas como la gravedad. Entonces Dios diseñó las cosas para que, sin embargo, Dios diseñó las cosas y Dios creó todo para que se siga funcionando, pero Dios sigue interviniendo en su creación y sigue preservándola. ¿Cómo es posible que la fuerza de gravedad siga funcionando? ¿Cómo es posible que las grandes fuerzas que existen sobre el universo sigan funcionando? Con una fuerza, las fuerzas con la magnitud precisa para que el universo no se contraiga y se explote o no se expande y se siga y se destruya completamente. Dios preserva. Amén. Dios preserva las propiedades. ¿Cómo es posible que si usted queda encerrado en un lugar, cómo es posible que le siga entrando aire y oxígeno? ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar eso? ¿Será que aquí sí llega oxígeno? Claro, es que Dios diseñó unos vientos que recorren el mundo entero de tal manera que hacen que el oxígeno se riegue en todo el mundo. ¿No se han puesto a pensar en eso? Se llama preservación de las cosas, para que lo tengan presente. Bien,
Entonces, cuando le pregunten acerca de la providencia, ya hablamos de gobierno, ya hablamos de preservación, son palabras muy importantes. Y tenemos una tercera, ¿quién se acuerda de la tercera? Concurrencia, muy bien. ¿Qué significa que Dios hace que todo concurra? Danielito, ¿te acuerdas? ¿Qué significa que Dios hace que todo concurra? Dayana, ¿te acuerdas? Muy bien, ese sería, sí, el objetivo. Listo. Bueno, ¿qué se le viene a ustedes a la mente cuando ven la palabra concurrencia? Que todo concurre, ¿cierto? ¿Usted sabe qué debió pasar para que usted esta mañana pudiera desayunar? Esa comida que estuviera en la mesa, ¿qué debió ocurrir? ¿Qué debió concurrir? Si usted esta mañana desayunó huevos, por ejemplo, una gallina debió tener esos huevos. Para que esa gallina debía tener esos huevos, ¿listo? Esa gallina tuvo que estar en algún lugar, un criadero o en algo en particular. ¿Sí? Para que ese huevo llegara a su mesa, alguien tuvo que quebrarlo y cocinarlo a una temperatura particular. Tuvieron que llegar a concurrir una cantidad de detalles desde que el huevo salió de la gallina hasta que eso estuviera en su mesa. Para que la sal, usted pudiera echarle la sal a ese huevo que se comió esta mañana, esa sal debió criarse o debió sacarse en algún lugar, ya sea cercano al mar, ¿sí? O en un territorio, en una mina de sal, debió pasar por un proceso y que llegara a su mesa. ¿No se han puesto nunca a pensar en eso? Ahora, la concurrencia no solo está en esos detalles, sino la concurrencia está en absolutamente todo, en todo. Hermano Freddy, ¿todo? Hermano Freddy, resulta que las protestas en el año pasado, había un muchacho que no estaba en la protesta, y ese muchacho inocente estuvo en un lugar y parece que no estaba en el lugar debido, no debía estar ahí, pero por alguna razón estaba, quedó atrapado, le empezaron a tirar piedras, yo no sé, lo confundieron y murió. ¿Eso pasa? ¿Cierto que eso ocurre? ¿Ah? Lo llaman casualidad. No. Balas perdidas. Todos esos eventos que llegan a concurrir para que algo ocurra, algo pase, Dios está en todo. Por eso es que nada se le escapa a Dios, porque incluso todo eso hace parte de su plan. No es fácil de procesar, hermano Freddy, o sea, que Dios mata a la gente. Dios les quita la vida. Sí, pero recuerden algo importante, y después lo podemos detallar un poco más. Recuerden algo importante. Nosotros habíamos hablado de las causas secundarias, es decir, Dios creó seres morales. Ustedes, nosotros, yo tomamos decisiones y esas decisiones son pecaminosas, son pecados. Y cuando se cometen pecados, Dios ahí no tiene que ver. Si bien Dios lo controla, lo tiene planeado y lo sabe, nosotros pecamos y tomamos decisiones malas. Muchas veces Dios aprovecha esas decisiones para cumplir sus propósitos santos. Amén. Entonces, no que le cayó un rayo y desafortunadamente murió. Hay un texto en Job que dice que Dios conduce los rayos. No tengo el texto en este momento en la cabeza, pero yo sí lo leí una vez, me pareció impresionante. Entonces, nada se le escapa. Absolutamente nada se le escapa a Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que concurre, por muy mínimo que sea, microscópico o muy grande que haya ocurrido, como por ejemplo el evento más genial de la historia, la muerte de Cristo, su crucifixión, Dios hizo una cantidad de cosas para que eso llegara a ocurrir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya se entiende un poco más la providencia? ¿Sí se dan cuenta cómo trabaja la providencia? Entonces, listo, 3 cosas que ocurren para que nos aclaran bien la providencia. 3 cosas que ocurren, que ya hablamos de ella, de la providencia. Muy bien. Gobierno, Dios gobierna, Dios preserva y Dios hace que concurran las cosas. Ya sabe. Y eso lo vivimos todos los días. Amén. Para que lo tengan muy presentes. Otra pregunta que habíamos hablado el domingo anterior. ¿Cuál es el origen del pecado o de la maldad? ¿Cuál es el origen de la maldad o del pecado? Esa pregunta se la van a hacer algún día. Créanme, si no se la ha hecho usted, se la van a hacer. Y muchas personas se aferran a eso para decir, yo no creo en Dios. A ver, un valiente, ¿quién se atreve a decirme algo? No se preocupen. Aquí estamos para equivocarnos.
La desobediencia del hombre. ¿Podremos hablar de Adán y Eva? Sí. Antes con Satanás, ¿qué más? La ambición que se vio desde Satanás. Hablaríamos también de orgullo, ¿no? Que se vio en Satanás, ¿qué más? El hombre quería, sí, le fue la propuesta de Satanás, ¿cierto? La propuesta de Satanás fue, si quieren ser igual a Dios, si comen de ese árbol serán igual a Dios. Hermano, pero un fruto, ¿no parece una bobada un fruto? No, no es un fruto. Es desobedecer el mandato divino. Y en las condiciones en las que estaba Adán, en un paraíso impresionante, y ser perfecto moralmente, y renunciar a eso por hacerle caso a Satanás. Bueno, pero entonces le preguntarán, ¿hasta dónde ha llegado ese análisis? Las personas y alguna vez yo me puse a pensar en eso. La pregunta es, si lo único que no ha sido creado, ¿qué es lo único que no es creado? Sería la pregunta. La respuesta es Dios. ¿Todo lo demás fue creado? Sí, porque Dios es el único que existe eternamente. Dios ha existido eternamente. Esa Trinidad ha existido eternamente. El Dios el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Si ellos han existido eternamente, eso quiere decir que el pecado en algún momento debió empezar a existir, ¿no? Pero es difícil ver el pecado como una creación, así como nosotros, como la naturaleza, como el sol, ¿no? Es un poco difícil verlo así, porque es que el pecado es algo que no es material, sino que es algo espiritual, ¿no? Es algo espiritual. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo han intentado responder la pregunta algunos? Algunos han intentado responder la pregunta de esta manera. Es que el pecado o la maldad es la ausencia de bien. Y tiene sentido, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Tiene sentido. En algún momento Dios decidió, porque el hecho de que hoy, así como nosotros sabemos que hoy en día el hecho de que usted haga cosas buenas, si es hijo de Dios, incluso lo haga para su gloria, y aun si no es cristiano, por ejemplo, pueda que no las haga completamente bien, o se aferre a la ley de Dios para tratar de hacerlas conforme a lo que Dios dice, o ser un buen ciudadano, todo esto, todo lo que podemos llamar bueno es porque Dios así lo ha querido, y sabemos de que todo lo mal que ocurre es porque Dios ha dejado que ocurra, ¿sí? Ha dejado en su voluntad que ocurra, o podríamos decir que de alguna manera ha dado permiso. Así de alguna manera ocurre con el mal. Tengámoslo presente. Es decir, que Dios dejó que de alguna manera existiera maldad en el corazón de Satanás, se evidenciara ambición, orgullo, y ahí empezara un proceso en donde Satanás primero se rebelara, influenciara la tercera parte del cielo de los ángeles y se los traera y se volvieran demonios. Eso algún día hablaremos más a detalle de ese tema. Y después de eso, cuando Dios hace la creación, después de hermosa como era, Satanás entra en la creación y tienta a Adán y Eva, y ahí empieza todo lo que ya conocemos. Y vamos a verlo en el capítulo siguiente, acerca del origen del pecado en este mundo, porque sí sabemos de que el pecado se originó en este mundo, empezó con Adán y Eva, ¿cierto? Y de ahí fue heredado a toda la humanidad, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Cristo que nos da la oportunidad de volver a adorar a Dios. Entonces, tengamos presente eso. ¿Por qué? Más allá de tratar de responder eso, la Biblia no dice mucho. Y no lo vamos a negar. Es un misterio también de parte de Dios, ese origen del mal. Pero sí sabemos de que Dios lo permite, de que esa ausencia de bien, ¿sí? Y alguien alguna vez me mostró eso, no sé si han visto el video por ahí, que muestra ¿qué es el frío? Ausencia de calor. Porque donde usted llega y pone calor, llega el sol, el frío desaparece, ¿sí? Es algo similar. Y es que el concepto es espiritual. El pecado no está en algún punto para decir, aquí está el pecado, quitémoslo. No, el pecado es espiritual, es parte de nosotros y se manifiesta con actos pecaminosos. Cuando usted desobedece la ley de Dios, cuando los hijos desobedecen a los padres, cuando usted miente, todo eso son manifestaciones de algo que está en usted, algo que está en nosotros. La Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa.
La Biblia lo llama el viejo hombre, la Biblia lo llama la carne, le da muchas formas, lo dice de muchas maneras, pero eso es algo espiritual que está en nosotros que nos lleva a hacer el mal. Ay, hermano Freddy, ¿por qué no lo arranco de mí ya? No, eres tú, eres responsable, está en ti y tú tomas esas decisiones pecaminosas. Amén. Voy por la número 8. La número 11 es, si Dios puede frenar el pecado, ¿por qué no lo hace? Entonces Dios es cómplice del pecado en este mundo. Entonces Dios aprueba el pecado. Esa es una buena pregunta. Yo creo que podemos llegar hasta ahí. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, yo creo que sí podemos llegar. Esa es la pregunta número 11. Vamos por la 9. Y vamos a ir respondiendo esa. Entonces, estamos en nuestro folleto de esta vez, estamos hablando del pecado en general, ¿sí? Vamos a responder entonces por medio de preguntas. Dice, si Dios controla todo lo que pasa en este mundo, incluyendo el pecado, entonces ¿no soy responsable de mi maldad? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dios no es responsable del pecado entonces? Entonces Dios causa las acciones malas que ocurren en el día a día. Entonces yo soy un robot. Porque si yo hice algo malo y Dios sabía que lo iba a hacer, ¿cuál es esa relación de Dios y el mal de alguna manera? Algunos responderán tajantemente, Dios no tiene nada que ver con lo malo. Y en cierto punto es verdad. Dios no se mancha de pecado, Dios es perfecto, santo. Y los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, nosotros sabemos que cuando Dios nos muestra nuestra maldad y nos hace ver su santidad, nosotros lo único que podemos ver es llorar por nuestro arrepentimiento. Esa es la reacción, porque nosotros podemos identificar que en Él no hay maldad. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, la convicción más fuerte es que es imposible maldecir a Dios y es imposible ver algo de maldad en Dios, porque Él es perfecto. Entonces, de este pecado en general, Dios controla todo, incluyendo el pecado, entonces no soy responsable de mi maldad. La respuesta es sí soy responsable de mi maldad. Sí soy responsable de mi maldad. ¿Por qué? Porque Dios me creó como una persona, un ser moral, un ser que toma decisiones y nos creó como seres responsables. Esa es la respuesta más sencilla. En el mundo se ha creado esa idea, la idea de que nosotros, de que el libre albedrío, este mundo define y dice que el libre albedrío es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. La pregunta es, conforme al estudio que nosotros hemos hecho de la Biblia, ¿eso es así? ¿Cierto que no? Porque nosotros hemos demostrado por la Escritura, y lo vamos a ver mucho más en detalle en el siguiente capítulo, cuando veamos la caída del pecado y la caída del hombre. En ese tema vamos a probar de que el hombre es malo por naturaleza. Nosotros no creemos en esa posición de Jacob Rousseau, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nosotros al contrario creemos en que el hombre nace malo y la sociedad lo pone peor. ¿Sí? Es decir, el hombre ya por naturaleza viene con la maldad. Por la Biblia podemos sacar muchos textos, pero usted a un niño le enseña lo malo. Al niño hay que enseñarle lo bueno. Lo malo ya viene por fábrica. Ya la maldad se manifiesta. Los psicólogos dicen que hay algo que se llama la omnipotencia en los niños. ¿Usted nunca le ocurrió a sus hijos, los que tienen la oportunidad de tener hijos, han tenido la oportunidad de tener hijos, de que ellos un juguete se lo den cuando son muy chiquiticos, lo tiran y se pone a llorar para que ellos uno venga y se lo vuelva y se lo dé? ¿Y qué hace otra vez? Lo tira. Él quiere mandar, él quiere dominar. ¿Quién le enseñó eso? ¿Usted se lo enseñó? No, ya eso viene de fábrica. Eso se llama, ellos quieren ser omnipotentes, ellos quieren controlar. ¿Qué tiene que hacer usted? No permitírselo, ¿cierto? Usted coge el juguete y él se pone a llorar y usted le dice no. Y no se lo vuelve a dar hasta que aprenda. Usted le va a enseñar lo bueno. Entonces, hermanita, el libre albedrío no es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, porque todos somos malos por naturaleza. Dios tiene que venir a hacer algo en nuestra alma para poder inclinarnos hacia Él. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el libre albedrío según la Biblia? Es la capacidad de tomar decisiones todos los días. Todas las decisiones que usted toma todos los días, eso es el libre albedrío, ¿sí? Entonces, ¿qué es el libre albedrío?
cuando usted decide qué ropa ponerse, eso es libre albedrío. Cuando usted decide venir a la iglesia, eso es libre albedrío. Es decir, usted toma decisiones todos los días. Pero la capacidad entre lo bueno y lo malo no la tenemos. No la tenemos. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué hacemos todos los días? Tomamos decisiones. Hay personas que me dicen, ay, hermanito Freddy, pero yo decidí darle una ofrenda a un hermano. Yo vine y alguien por allá me dijo, un vecino, es que yo sí hago buenas obras, yo soy una buena persona. ¿Cómo? Es que yo todos los días voy y le doy a las personitas que están allá afuera, les doy almuerzo. ¿Eso no es una buena obra? Sí, y síguelo haciéndolo. Gloria a Dios. Pero yo tengo una pregunta, ¿con qué objetivo haces eso? ¿Lo haces para que Dios te glorifique? ¿Lo haces para glorificar a Dios? ¿O lo haces para que te vean? Si lo haces para que te vean, no es una buena obra, desde el punto de vista de la Biblia. Pero síguela haciendo, ¿sí? Porque eso apoya a esta sociedad y eso hace que la sociedad persevere en lo bueno. Síguelo haciendo. Hermano Freddy, entonces me tengo que volar los semáforos en rojo. No, no lo hagas. ¿Sigue haciendo las cosas buenas que tú crees que haces? Sí, pero aprende acá a mejorar cómo son. Porque no todo lo que tú crees que es bueno, ¿no? Hay cosas decisiones que tomarás que crees que son buenas, pero que no lo son. Por eso acá instruimos en la Escritura, para eso. Amén. Es decir, recuerden lo que es una buena obra. 3 cosas debe tener una buena obra. ¿Quién me ayuda? Primera, provenga que esté conforme a la ley de Dios. ¿Sí? 1, listo. 2, sea para la gloria de Dios. Sea para la gloria de Dios. Si usted en algún momento hace una buena obra y saca pecho y quiere que lo vean, automáticamente lo hizo para usted, como hacían los fariseos. Y tercero, que provenga de la fe verdadera, que Cristo haya hecho algo en tu corazón, te haya regalado arrepentimiento y provenga de esa fe, porque la fe produce buenas obras. ¿Por qué dicen tanto por ahí que los cristianos, ay, usted no es que es cristiano? Porque suponen de que los cristianos van a salir buenas obras. ¿Qué hace que usted haga buenas obras? Eso proviene de su fe, de la fe que Dios le ha dado, porque nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de producir esa fe, conforme a Efesios 2:8. No podemos producir esa fe. Es un regalo de Dios la fe, y creamos en él. ¿Hasta ahí claro? Entonces, libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones todos los días, en esa libertad que Dios nos da. Pero lastimosamente no podemos tomar buenas decisiones entre lo bueno y lo malo. Si estás muerto en tus delitos y pecados, tomas malas decisiones, pecas. Y si eres cristiano, Dios ha llegado a tu vida y haces buenas obras, es porque Dios la preparó de antemano para que estuvieras en ella, según Efesios 2:10. Así que si haces lo bueno y eres cristiano, es porque Dios hizo algo en tu vida. Y si lo haces malo, es tu responsabilidad y es tu culpa. Sí, Él es responsable. Y claro que lo podemos asociar al concepto, pero recordemos que cuando hablamos de libre albedrío estamos hablando de libertad. Libertad. Ahí rescatamos la palabra libertad. Cuando uno habla de libre albedrío está hablando de la libertad que uno tiene, ¿sí? Entonces, ¿yo tengo la libertad completa para hacer lo bueno? No. ¿Tengo la libertad completa para hacer lo malo? Entonces, esa sería la pregunta en términos de libertad. Ahora, ¿somos responsables de nuestro pecado? Sí, porque nadie nos obligó a hacer lo que hicimos. Fuimos libres de pecar. ¿Listo? Tuvimos la libertad, tomamos la decisión de pecar. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Listo. Pero entonces, tengámoslo presente. Ahora, el punto es, por eso es que citamos de que la persona, el pecado está en ella misma y cuando hace algo, eso es pecaminoso. Pero la persona fue obligada, no, tuvimos la libertad de hacerlo. Por eso es que somos responsables, porque quisimos hacerlo, porque queríamos hacerlo. Cuando pecamos lo hicimos y nadie nos obligó, ¿sí? Tengamos eso presente. Es por eso que hablamos de libre albedrío, porque ahí se está hablando de libertad. Entonces, ¿tiene la persona la libertad absoluta de hacer lo bueno? No, a menos que Dios haga en él. ¿Tiene la persona la libertad de hacer lo malo? Sí, en el sentido de que ella libremente peca. ¿Listo? Tenemos unos minutos más. Vamos a mirar otras 2 preguntas y ahí terminamos. Dice, la otra pregunta es, recuerden, somos responsables de nuestra maldad.
¿Cuál es el problema de creer que Dios no está en control del pecado? Si yo no creo que Dios también controla la maldad de este mundo, cuando digo controla no es que la frena siempre, no. A veces Dios deja que ocurran las cosas y a veces la frena. ¿Listo? Cuando decimos control, quiere decir de que a Dios no se le escapa nada. Es decir, que Adán y Eva pecaron, ¡ah! Sorprendió a Dios. No, no creemos en eso. ¿Qué pasa si creemos lo contrario? ¿Qué ocurre si yo pienso de que a Dios se le sale de control o Dios no sabe cosas o pecados que ocurren? Y Él no lo sabe, se le escapó, lo sorprendió. ¿Qué pasa si creemos eso? No sería soberano. ¿Qué más? Muy bien. No sería omnisciente, porque no sabe lo que ocurre. ¿Qué más? Ahora, en mi día a día, ¿eso cómo me afecta? Muchos son los que creen eso, no crean. Esto no es una pregunta filosófica o superexistencial, es una pregunta de todos los días. Hay gente que cree esto. ¿Qué significa en mi día a día si yo creyera eso? Yo alguna vez lo creí. A ver, recordemos. Se les olvidó. No, ahora lo somos los super... Sí, ¿y quién va a creer en un Dios así, no? Un Dios improvisador a cada ratico. Adán y Eva pecaron. Plan B, ¿y ahora qué hago? No, bueno, entonces los hechos del jardín. No, imagínense, un Dios así. No. En el día a día, y lo voy a hablar también por experiencia propia, ¿yo qué ocurría? Cuando me pasaba algo malo, me mortificaba. ¿Cuántos aquí no llegamos a eso y a veces nos ocurre? Dios mío, ¿y ahora mi vida qué va a pasar conmigo? Los que han tenido la oportunidad de perder un empleo, me pasó. Los que han tenido, cuando viven una situación difícil. ¿Cuántos no llegamos a mortificarnos y eso es pensar que Dios no está en control? Claro, la salvación pensaríamos que la perderíamos. Ese es el caso más puntual que les iba a mencionar, gracias Danielito, y es, si yo pienso que la salvación se pierde, o como algunos creen, Dios me borró del libro de la vida, Dios cogió el borrador, me borró, pequé hoy, me arrepentí, Dios me escribió otra vez. A los 3 días se apartó, 3 meses fuera del libro de la vida, volvió, otra vez lo volvió a escribir después de 3 meses. No, Dios tiene control absolutamente todo. Y entonces, si yo vivo esa doctrina y yo pequé, ¿qué tengo que hacer? Lo que me dice la Biblia, Señor, perdóname. Siento que el arrepentimiento no es profundo, ayúdame que sea profundo mi arrepentimiento. ¿A quién le hice daño para ir a reparar? Ves y repara, te dice la Biblia. ¿Listo? Pero ya después de eso, repara, pide perdón y listo, mejora las relaciones. Todo el daño que hiciste, repáralo. Bien. Pero ya no te eches a morir. Levanta la cabeza, si viste perdón, ya Dios te perdonó. Vuelve. Entonces, personas que se echan al suelo y empiezan a mortificarse, ¿les pasó a alguno aquí o solo a mí? Sí, nos ha pasado. Eso significa creer de que el pecado no está en control. Hombre, Dios sabía eso, ya tranquilízate, pediste perdón, vuelve. Claro, ahora no vamos a estar orgullosos de decir, la embarré, perdónenme, sí, ya yo les pedí perdón. No, el arrepentimiento se nota, ¿no? Se va a notar. Y el otro extremo, ese es el extremo de... ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es el libertinaje. ¿Qué me importa? El otro extremo es, ¿pequé? Bueno, Dios se sorprendió al ver a Adán y Eva. ¿Por qué Dios no se sorprende de mi pecado? Relajado. Y sigo con él, con el pecado. No. Recuerden, tenemos que tener cuidado de eso. Y la última pregunta para terminar por hoy dice, si Dios, en el folletico habíamos visto el caso de entregado en Hechos 2.23, ¿oyeron? Les quiero dejar ese texto para que lo mediten. En el folletico tienen a Hechos 2.23. Todas las acciones pecaminosas desde la caída están incluidas en el plan de Dios. Ahí está la respuesta también a la pregunta que estamos viendo. Si Dios puede frenar el pecado, ¿por qué no lo hace? ¿Dios puede frenar el pecado, todos los pecados de este mundo? ¿Por qué no lo hace? Ya. ¿Cuán feo es que una mujer sea violada? Y más si fue virgen. ¿No les parece que eso es catastrófico?
¿Cierto que sí? ¿Por qué Dios no lo frena? Asesinatos brutales, personas inocentes, injusticias horribles que vivimos el día a día. Gente clamando venganza y justicia todos los días. ¿Por qué Dios no lo hace? Y si no lo hace, entonces es cómplice. Usted cuando le permiten frenar el pecado, cuando usted no frena el pecado a sus hijos, ¿no cree que usted es cómplice? ¿Cierto que sí? O cuando usted participa de alguien, así sea que el otro haga lo malo y usted hace parte de algo de eso, ¿usted no es cómplice también? Bueno, si nosotros somos cómplices, Dios nos acusa de eso porque Dios no es cómplice. ¿Cierto que son buenas preguntas? ¿Nunca se las ha hecho? ¿Por qué Dios en Santiago a mí me dice que el que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Se le cuenta como pecado. Si usted pudiendo hacer lo bueno, por ejemplo, alguna vez vi un caso, no sé si el pastor lo contó alguna vez, de que alguien que trabajaba en una casa, estaba organizando y estaba haciendo aseo en la casa y estaba en el patio y vio en el otro patio de la otra casa como en una piscina se cae una niña. No sé si escucharon alguna vez la historia y se estaba ahogando. Y él la vio y él sabía que se estaba ahogando, pero él estaba en el otro patio y él dice, y él no fue a rescatarla. ¿El juez de qué lo acusó? Complicidad, homicidio culposo, no sé si llamarlo preterintencional, pero él le dijo a usted, tú pudiste ir a salvarla, ¿por qué no lo hiciste? Eso no es problema mío, yo no la maté. Sí, pero no hiciste nada por salvar. Eso es un pensamiento divino, Dios nos acusa de eso. Cuando usted pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, es acusado. Bueno, esa respuesta vamos a detallarla un poco más el siguiente, pero voy a darles un adelanto. Si Dios puede frenar el pecado, ¿por qué no lo hace? A veces lo hace. ¿Cuántos aquí hemos sido frenados por el pecado algunas veces? Por la gracia de Dios, ¿no? Y nos da rabia que nos frenen el pecado. Qué tristeza, sí, nos pasa también. ¿A veces Dios no lo frena? Sí, a veces Dios no lo frena. ¿Por qué? La respuesta es por sus santos propósitos. Sus santos propósitos. Nosotros Dios nos manda que frenemos el pecado, sí, pero Dios en sus propósitos santos muchas veces hace que el pecado ocurra para Él glorificarse. La respuesta, uno de los textos que vimos está en Génesis 50:20, lo tenemos en el folleto. ¿Recuerdan cuando leímos en Génesis 50:20 lo que le pasó a José? ¿Cuál fue el pecado de los hermanos de José? Lo vendieron, lo entregaron. ¿Eso era pecado? Sí. ¿Dios no frenó eso? Dios no lo frenó. Y todo lo que sufrió José fue impresionante. ¿A qué punto Dios gobernó todo eso lo que ocurrió? Para que en algún momento, se los leo, dice Génesis 50:20, le dice José a los hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios ¿qué? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque hay un propósito mucho más grande y santo de Dios al permitir que el mal ocurra. Y Dios termina siendo glorificado. ¿Sí? Ustedes no han visto, hay unas decisiones que se parecen. Por ejemplo, hay decisiones así que ha tenido que tomar la policía de los Estados Unidos, lo que han visto Cops o ese tipo de programas, si alguna vez lo vieron, en donde hay un secuestrador en un lugar y los rehenes, ¿sí? Y hay 20 rehenes, no sé, hay 30 rehenes, por ejemplo, y ya ha matado a 2. Y ese hombre le hicieron un perfil psicológico y el hombre está en su mente horriblemente mal. Y la policía y los francotiradores en algún momento dice, luz verde, maten al sujeto. ¿Nunca han leído esas historias que ocurren allá? Y sacrifican a uno. ¿Por bien de qué? De la voluntad de los 28 que quedan, para que no siga matando a nadie más. Alguno acá podrá decir, no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo con la violencia, me da mucha pena. Pero por la protección a los débiles, Dios dice, a veces hay que hacer eso. A veces hay que ir a la guerra por la protección a los débiles. Y en esos momentos, esa decisión no digo que sean las divinas, pero se parece mucho a esto que le estoy diciendo.
Dios permite el mal muchas veces para sus santos propósitos, porque Dios sí sabe toda la maraña de todo lo que ocurre en el mundo. Nosotros no sabemos. Y no hagamos ser Dios. No, yo lo voy a dejar y no voy a hacer nada. Sí, me van a acusar de cómplice, pero no importa. No, estás pecando. No permitas el pecado. Amén. A veces hay que permitirlo. Quizás como padre en algún contexto así, el hijo está rebelde, vaya y estréllese. Y después que se estrella, llega el hijo arrepentido. También nos ha ocurrido, amén. Hay que ser sabio en esas cosas. Ya sabemos por qué lo permite. Y uno de los pecados más grandes y más brutales que ocurrió en la humanidad fue la muerte y el sacrificio del hombre perfecto e inocente de este mundo. Cristo Jesús. ¿Hubo pecado en la muerte de Cristo? ¿Cierto que sí? Claro que hubo. Pero Dios permitió eso para que hoy gozáramos de una salvación tan grande. ¿Amén? ¿Dios aprueba el pecado? No. Dios no lo aprueba. Dios lo permite. De eso vamos a detallar más en la siguiente. Las acciones pecaminosas solo proceden de las criaturas. Leemos acá. Las acciones pecaminosas solo proceden de las criaturas y no de Dios, quien es santo y justo, no es ni puede ser autor del pecado, ni tampoco lo aprueba. ¿Quién me ayuda a leer 1 de Juan 2:16? El pecado no proviene de Dios, del Padre, Él es santo, perfecto, y en el mundo acá está el pecado, en nosotros, y Dios no lo aprueba. Por eso dio la ley. Dios no aprueba el pecado. ¿Pero usa el pecado que ocurre para sus santos propósitos y fines? Sí. Ahí está parte de la respuesta. Detallamos un poco más con las preguntas que viene el siguiente domingo. Amén. Nos quedan por ahí casi unas 10 preguntas más para terminar de desarrollar el tema. Terminando con el folleto, lo traen el siguiente domingo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que haya quedado? Juanca, alcanzamos a responder buena parte de la que tú habías comentado. Bueno, si no tenemos pregunta, nos quedamos aquí, listo, y nos veríamos ahorita a las 11. Amén. Tenemos el receso, Dios les guarde.